Jeremías capítulo 23, versículo 24, así: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Gloria al Señor. Este es el pasaje de Jeremías 23, 24. Ahora quiero que vayan, por favor, a un paralelo poderoso que está en Efesios, en el capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera. Efesios capítulo 4, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió, diga el mismo, que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la amabilidad en esta preciosa hora. Hemos estado hablando sobre la importancia de ¿qué? De la unicidad de Dios. Una doctrina clave, una doctrina céntrica, una doctrina tan relevante que es sumamente importante en todos los sentidos, pero que lamentablemente, debido a una influencia apóstata a nivel histórico, muchas personas tienen una tremenda confusión con respecto a esta doctrina, a pesar de que es tan absolutamente clara. Es decir, la Biblia la afirma, la Biblia la confirma, la Biblia la reafirma de una manera muy contundente, muy categórica y muy clara, pero es importante, es menester que hoy podamos tener en cuenta este asunto para que podamos desarrollar lo que Dios tiene preparado para nosotros en el día de hoy. Habíamos mencionado que la importancia de la unicidad es tal que estoy desarrollando desde el primer momento que comenzamos con este mensaje tres aspectos o tres asuntos clave por los cuales entendemos que es importante no solo creer, sino también estudiar y vivir de acuerdo con la bendita doctrina de la unicidad de Dios. Hemos observado dos de ellas y hoy vamos a observar y abordar la tercera. Número uno, aquí está: la Biblia define y afirma con claridad la absoluta unicidad. Eso fue lo primero que desarrollamos. Segundo, desde el inicio hasta el fin, la Biblia enseña la absoluta unicidad sin fin. ¿Cuántos dicen amén? Y tercero, hoy vamos a centrarnos en la unicidad de Dios, que es doctrina vital, esencial y fundamental. Son tres aspectos que definitivamente no pueden ser obviados a la hora de estudiar profundamente esta doctrina bendita. Incluso en los mensajes anteriores nos dimos a la tarea de hacer un recorrido por la palabra de Dios de manera panorámica, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pasando por los 39 libros del Antiguo Testamento y luego los 27 libros del Nuevo Testamento, y observamos cómo en cada uno de ellos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y en cada uno de los libros de manera muy específica, la Biblia afirma, la Biblia reafirma, la Biblia confirma, la Biblia declara y explica a plenitud, con toda claridad, este asunto de la unicidad de Dios. Habíamos mencionado, y con esto puedo entonces conectar con lo que quiero hablar el día de hoy, y es que los 27 libros del Nuevo Testamento, al igual que lo revelado en los 39 libros del Antiguo, de que Dios es uno, Deuteronomio 6:4, lo afirman de una manera categórica. Es decir, ese único e indivisible y singular Dios se manifestó, según todo lo que habíamos visto, y esto es un breve resumen, en carne como Jesucristo, basado en 1 Timoteo 3:16, y que no hay ninguna referencia. Oiga esto lo voy a hacer muy enfático en esto. No hay, y le aseguro a cualquiera, y le animo, más que desafío, le animo para que usted mismo lo corrobore, no hay ninguna referencia a un Dios trino en todas las Escrituras. La Biblia afirma que Dios es uno.
no hay una referencia a un Dios trino en todas las escrituras, mientras que muchos trinitarios, teólogos, eruditos, generalmente procedientes de la iglesia apóstata internacionalmente conocida e históricamente conocida, dicen que Dios es trino, otros dicen que Dios es tres personas, otros dicen que es triuno, pero la Biblia en cambio sigue diciendo que Dios es uno. Y por eso aquí exaltamos la absoluta unicidad de Dios. Una enseñanza bíblica constante, clara, indiscutible, pero aún así hay mucha discusión en el tema. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad, en palabras sencillas, es que Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios, y es hombre al mismo tiempo que es Dios, absolutamente hombre, absolutamente Dios. Esta verdad reveladora y poderosa aparece desde Mateo hasta Apocalipsis, como lo observamos durante los últimos mensajes. Pero hoy quiero centrarme en que la unicidad de Dios es doctrina vital, esencial y fundamental. Habíamos leído para introducción dos pasajes paralelos e interesantes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Jeremías 23:24 afirma de una manera muy clara, es decir, libre de toda interpretación, no hay necesidad de ahondar en detalles porque es sumamente claro, de que solo hay uno que llena todo en el cielo y en la tierra. Dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Ese que afirma que lo llena todo en el cielo y en la tierra es el mismo de quien Efesios 4:10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amados, no hay dos que llenan todo, no hay tres que llenan todo, hay uno que lo llena todo, y ese uno es Dios, el Dios que se revela en el Nuevo Testamento a través de la faz de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, teniendo en cuenta esto, alguna ocasión tendremos la oportunidad de hacer un estudio de paralelos específicos de la Biblia, donde observamos cosas y revelaciones y afirmaciones y declaraciones y cualidades y características y atributos únicos de Jehová, únicos de Yahvé, únicos del Dios del Antiguo Testamento, que en Cristo Jesús se cumplieron en su totalidad. No porque Jesús se parezca, como dicen algunos, al del Antiguo Testamento, sino porque Jesús es el mismo del Antiguo Testamento revelado en carne. Recuerden esta verdad, la Biblia nos muestra categóricamente que Dios es espíritu, pero ese Dios que es espíritu, para salvar a la humanidad se hizo carne. El verbo, dice la Biblia, se hizo carne, y hecho carne obró o hizo la gloriosa redención. Amados hermanos, esa es la sabiduría del misterio de la piedad. Como Dios es inmortal, como Dios es eterno, para poder morir por los pecadores y redimir a los pecadores, ese Dios eterno e inmortal tomó forma de siervo, y hecho siervo, hecho hombre, hecho carne, pudo ejercer la bendita redención. Por eso doy gloria a Dios esta mañana y aplauda el nombre del Señor por su obra redentora juntamente con nosotros. Gloria a Dios. Ahora bien, la Biblia dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, oiga esto, en la faz de Jesucristo.
Este es un texto sumamente revelador. ¿Por qué? Porque este versículo nos muestra que la gloria y el conocimiento de Dios se manifiestan en la faz de Jesucristo, es decir, en la persona visible y humana de Cristo. Por eso Jesús, sin ninguna sombra de duda, a la luz de la Biblia lo declara de manera categórica, que verle a Él es ver al Padre, porque verle a Él es ver la gloria del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, ver a Jesús es ver lo que es revelado de Dios. Por eso dice la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible. Dice la Escritura que Él es la imagen misma de su sustancia. Desde la doctrina de la unicidad, esto confirma que Jesucristo no es otra persona distinta dentro de un Dios trino, como algunos creen, sino la manifestación única y completa del único Dios verdadero. Dios resplandeció en los corazones de los creyentes a través de Jesucristo, revelando así su naturaleza y gloria. Por tanto, Jesucristo es la manifestación visible del Dios invisible. Y conocer a Jesús es conocer al único Dios verdadero. Esta perspectiva refuerza que no hay tres personas separadas en Dios, sino que Dios se ha revelado plenamente en la persona de Jesucristo, quien es el rostro y la imagen del único Dios eterno. Es más, en la eternidad veremos a Dios a través de la faz de Jesucristo. Durante toda la eternidad solo habrá un trono, y en ese trono uno sentado, y ese que está sentado no es otro que el mismo Señor Jesucristo. Nadie podrá preguntar: ¿y dónde está el Padre? No, es que en Cristo está reflejada toda la gloria del único Padre, del único Dios que hay en todas las Escrituras. ¡Gloria a Dios! En otras palabras, creer que Dios es uno solo es una enseñanza muy importante y necesaria para la fe, no solo en el sentido doctrinal, sino en el sentido práctico. Porque noten esto: si usted y yo no tenemos claro que hay un solo Dios, le va a pasar lo que le voy a mencionar en unos instantes, como expertos teólogos, eruditos, versados, elocuentes hombres, cuando pretenden hacer a un lado lo que la Biblia habla claramente y pretenden acoger filosofías para pretender explicar a Dios, van a terminar en un enredijo, en un meollo, en un problema, literalmente, en un laberinto de tal envergadura que no pueden salir de allí, a pesar de que tratan de explicarlo hasta con dibujitos y pinturas, imágenes. Incluso omití poner imágenes sobre cómo representan la Trinidad o la Triunidad, porque definitivamente eso no tiene nada que ver con la Biblia. Lo que quiero hacer es centrarme en lo que la Biblia nos muestra sobre esto. En otras palabras, oiga esto: creer que Dios es uno solo es una enseñanza tan importante para la fe en lo doctrinal, pero también en lo práctico. Le he comentado cómo algunos son tan tan politeístas en el sentido funcional cuando hablan de Dios, que al final ellos comienzan a orar al Padre y luego no saben si orarle un rato al Padre y luego al Hijo y luego al Espíritu Santo y luego al Espíritu Santo y luego al Padre, porque los ven como tres personas separadas. Nosotros creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, pero no como tres personas distintas, sino como las manifestaciones del mismo Dios, del único Dios, del solo Dios verdadero. Por eso damos gloria a Dios aquí en este día. Y cuando tú oras a Jesús, tú estás invocando al Padre eterno. Cuando tú oras a Jesús, tú estás invocando al Hijo de Dios. Cuando tú oras a Jesús, tú estás invocando al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Él es el Hijo del Altísimo. Porque la Biblia dice que Jesús es el Padre eterno, y porque la Biblia dice que Jesús es el Espíritu. El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios este día? Ahora bien,
Creer que Dios es uno solo es una enseñanza muy importante porque la unicidad de Dios nos muestra que Dios es único y singular, no es plural, no hay otros dioses, no hay otras personas, ni división en Él ni fuera de Él. De manera que cuando hablamos de la unicidad de Dios, creemos, lo que estamos afirmando en este tercer segmento, que la unicidad de Dios es doctrina vital, esencial y fundamental, porque es una enseñanza clave para la vida espiritual. La unicidad de Dios es una doctrina tan esencial y fundamental porque es básica y forma parte del fundamento de la fe de los patriarcas, de los profetas, de los sacerdotes, de los apóstoles y de los hermanos de la iglesia naciente y en adelante. La unicidad de Dios exalta a Cristo de una manera tan extraordinaria porque nos muestra que Cristo puede ser lo que siempre ha sido y a la vez puede mostrarse de una manera especial, no en pluralidad de personas, sino en pluralidad de atributos y manifestaciones específicas. Por ejemplo, Jesucristo es el Padre eterno y como Padre es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo Él es la ofrenda, Él es el cordero, Él es el sacrificio, sin ser dos personas, siendo el mismo, haciendo esas dos funciones poderosas. Amados hermanos, qué hermoso es saber que tener a Cristo es tenerlo todo. En Él no estamos incompletos, no estamos a medias, estamos completos en el Señor. Por eso me encanta cuando veo a algunos hermanos de ustedes que escriben muchas veces oraciones. Aquí está mi hermano Kenneth y otros hermanos que escriben frases, pensamientos y hacen, mi hermano Manuel, suelen utilizar siempre a Jesús, invocan a Jesucristo. Y hermanos, nosotros al invocar al Señor Jesucristo no estamos invocando solo una parte de la deidad, sino toda la plenitud de la deidad. Por eso damos gloria a Dios en esta mañana. Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Así que esta es una verdad básica y forma parte del fundamento de la fe de los patriarcas, de los profetas, de los sacerdotes, de los apóstoles y de los hermanos de la iglesia naciente y en adelante. Aunque Dios es uno, se revela de diferentes maneras, como Padre, como Creador, como Hijo, como Redentor en Jesucristo y como Espíritu Santo, en el sentido de que Él es nuestro regenerador. Pero note lo siguiente: los apostólicos y pentecostales o unicitarios del nombre de Jesús, o pentecostés unicitarios del nombre de Jesús, a la luz de la Biblia, vemos esta revelación no como personas distintas, sino como diversas manifestaciones del mismo Dios único. Y para esto para poder demostrar algunos de los aspectos claves y llevarle a usted cuán clara es la escritura referente a la unicidad de Dios, pero cuán confusorio se vuelve el asunto cuando se pretende meter mera filosofía y no Biblia a la revelación de Dios. Vamos a ver cómo algunos terminan tan confundidos y tan equivocados con el asunto. Para esto quiero mencionar de una manera práctica, voy a citar la introducción de un libro que se llama La unicidad de Dios, Biblia, Teología y Apología, tomo 1, página 6, de un ministro, pastor y amigo, pastor y apologista Luis Polo. Él menciona en su introducción algo muy interesante que es útil para este resumen. La Biblia, dice el autor, nos enseña reiteradamente que existe un solo y único Dios. ¿Y esto dónde aparece? Bueno, en muchas partes de la Biblia, pero por ejemplo le voy a citar Isaías 45:6, que dice: para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Es decir, ¿qué más claro puede hablarnos Dios que de esta manera? Dice: no hay más que yo. Luego dice: yo, Jehová, como para que no quede duda, y ninguno más que yo.
Ahora, si el Señor dice eso de manera tan enfática, ¿de dónde han sacado algunos? A pesar de que en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 32, 39, el mismo Señor dice, no hay dioses conmigo. ¿De dónde es que algunos han sacado que hay un tal Dios Padre, un tal Dios Hijo y un tal Dios Espíritu Santo que componen la deidad? ¿De dónde? ¿De dónde ha salido eso? Si el Señor es sumamente claro y categórico en decir, no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Y luego dice el versículo 21 del mismo capítulo 45, no soy yo Jehová, está hablando en singular, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, no hay ninguno fuera de mí. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, a Él es a quien alabamos aquí en este lugar. El honor, el aplauso, la gloria es para Él, solo para Él. Ahora, continúo leyendo y dice, por otro lado, también afirma que Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. Por lo tanto, es evidente que el solo y único Dios de la Biblia fue manifestado en carne sin haber dejado de ser el solo y único Dios. En otras palabras, el único y solo Dios que nos enseña la Biblia es espíritu, según Juan 4:24. Asimismo, el apóstol Pablo nos enseña que hay un solo espíritu, o solo hay un espíritu, según Efesios 4:4, por sentido común. Si hay un solo Dios y hay un solo espíritu, y ese solo Dios es espíritu, pues no hay dos dioses, no hay varios dioses, hay un solo Dios, y ese solo Dios, que es espíritu, se manifestó en carne. Por consiguiente, el único Dios, siendo por definición el único espíritu eterno, se encarnó y se manifestó en carne sin dejar de ser el espíritu único o el único espíritu omnipresente, omnipotente, eterno e invisible que siempre ha sido. Por esa razón es curioso escuchar a algunos eruditos que defienden lo indefendible y discuten con lo indiscutible de la unicidad de Dios, y dicen, es que el Padre estaba en el cielo, pero la Biblia dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Señor dice, el Padre que mora en mí. Entonces, lógico, ¿cómo puede ser que uno dicen que está en el cielo y el Señor en cambio dice que está en él? Porque Dios es omnipresente y como Padre eterno, Él lo llena todo, pero también estaba corporalmente todo Dios en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y obviamente no pierde su omnipresencia como Dios ni omnipotencia. Sigue siendo eterno e invisible en su naturaleza como Dios. Pero el pueblo de Israel nunca logró entender que el único Dios al cual ellos adoraban y servían se había manifestado en carne como un verdadero hombre judío sin haber dejado de ser el Dios eterno. Por lo tanto, los judíos solo lograron ver en Jesús a un hombre menor de 50 años sin entender que ese hombre llamado Jesús era el mismo Dios manifestado. Jesús declaró de manera enfática, es cierto, él no llegó a tener ni siquiera 50 años, alrededor de 33 años y medio, pero aún así él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy, porque ahí estaba hablando como el eterno Dios que él siempre ha sido. En otras palabras, lamentablemente los judíos no entendieron esta revelación y la Biblia dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no entendieron el tiempo de su visitación, no entendieron que el que los había creado ahora se había manifestado en carne y habitó entre ellos y vimos su gloria, dice, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de bondad. Pero aún así ellos no entendieron esa revelación, pero el texto continúa diciendo, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, amados hermanos, damos gracias a Dios por la revelación bendita de la unicidad de Dios. Ahora, además, los judíos creían a la luz de las escrituras bíblicas
que llegaría un Salvador que los libraría de la opresión física ejercida por los pueblos paganos que dominaban el mundo conocido. Por supuesto, ellos entendían la mesianidad como un rey literal solamente que iba a liberarlos de un gobierno literal, de una influencia o imperio romano literal, y ellos no entendieron el propósito inicial y original del Mesías. Era una redención espiritual para que, o por supuesto, después de su segunda venida, Él traiga una redención total en todos los sentidos, incluido en el sentido de nación como tal. Pero noten esto, noten esto. Sin embargo, los judíos no lograron comprender que Dios mismo vino de manera personal a libertarlos. Fin de la cita. Ahora, ¿por qué quise mencionar esto? Bueno, uno por la sencillez, la claridad con que lo menciona, pero al mismo tiempo quiero mencionar que la creencia en un solo Dios verdadero es fundamental para la fe cristiana, pues establece la base para la adoración y la relación con Dios. Porque la fe en la unicidad de Dios es esencial para la salvación y para una vida cristiana conforme a las Escrituras, a diferencia de lo que otros dicen, como les voy a leer en un momento. Algunos dicen que la doctrina de la Trinidad es esencial para la salvación, pero es al contrario. El entender la unicidad es esencial para la salvación, porque Juan 8:24, no un erudito trinitario, sino alguien superior a ellos, llamado Jesucristo, Dios mismo, en Juan 8:24 dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Por qué es tan grave no entender la revelación de la unicidad de Dios? Porque lamentablemente algunos, por el hecho de no entender esta doctrina, ni siquiera se bautizan bíblicamente, correcto. La gente que cree en la doctrina trinitaria termina bautizándose invocando la fórmula trinitaria y los títulos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no el nombre, sobre todo nombre único en el cual hay salvación. ¿Por qué? Por la ausencia de entender esta bendita doctrina. Pero cuando entendemos esta doctrina a plenitud, sabemos que si Jesús es el mismo Dios y es el Padre y es el mismo Hijo manifestado y es el mismo Espíritu Santo, yo no necesito bautizarme en títulos de Dios, sino en el único nombre del único Dios revelado, el nombre del eterno Jesucristo. Ese nombre debe ser invocado sobre mi vida en el bautismo para pasar a ser propiedad absoluta de Él. Hijo de Dios. Y el Señor Jesús declara categóricamente que si no creéis que Él es el yo soy, el autoexistente, el Jehová, el Jehová, el Yahvé, el Yahuwá, el eterno, el único Dios manifestado en la Biblia, entonces dice: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús declara que es el yo soy. Y solo hay un yo soy. El mismo título que Dios usó en el Antiguo Testamento en Éxodo 3:14. Desde la unicidad, esto está afirmando que Jesús no es una persona separada del Padre, sino Dios mismo manifestado en carne. Rechazar la identidad divina de Jesús es rechazar al único Dios y por tanto permanecer en pecado. En Isaías 9:6 la Biblia dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y por identidad, por naturaleza, por revelación, dice: y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Con razón, el pastor Domingo Zúñiga en una ocasión, hablando sobre este tema, decía: en la unicidad de Dios encontramos al Padre como Hijo y al Hijo como Padre. Yo doy gloria a Dios por eso. En Cristo encontramos todo lo que Dios quiere, que nos quería revelar. Ahora, para que usted se dé cuenta de la gravedad del asunto de esta doctrina, es que hay muchos cristianos que han salido de la influencia babilónica, de la influencia grecorromana, de la influencia católica, pero aún hay una doctrina que la sostienen y la afirman como un eje fundamental
que fue reforzada, es cierto, cuando uno estudia la historia se habla de los prototrinitarios y luego se habla de los trinitarios propiamente dichos y todo lo demás, pero es interesante que esta doctrina de alguna manera se convirtió en un dogma por medio de la Iglesia Católica Romana. Uno de los trinitarios más reconocidos fue el Papa Juan Pablo II. Y él dijo en una ocasión esto: la Santísima Trinidad es el misterio inescrutable de Dios. Pero eso lo dijo él. ¿Dónde dice eso la Biblia? Por ningún lado. En un folleto de la Comisión de Ministerios Royal se presenta una frase famosa atribuida a Harold Lindsell y Charles J. Goodrich, tomada de un manual de verdad cristiana, páginas 51 y 52, que señala, y mire cómo definen estos eruditos la Trinidad. Dicen: la mente del hombre no puede entender por completo el misterio de la Trinidad. El que trate de entender el misterio por completo perderá su mente, pero el que la niegue perderá su alma. Ahora, ¿y de dónde sacan ellos eso? No aparece por ningún lado eso en la Biblia. Y claro, perder su mente tratando de entenderla es apenas lógico, porque es ilógica. Es antibíblica, es extrabíblica, no tiene base bíblica, no está diseñada para explicársele a la gente, ni siquiera intelectual, porque ni siquiera los altos filósofos pueden comprender eso, porque es absolutamente contradictoria. Es absolutamente contradictoria, no solo en el sentido de lo que les voy a leer para que vean qué contradictoria es, sino también en el sentido de que es absolutamente contradictoria con la base escritural. Voy a citarles del credo atanasiano, que es usado por trinitarios para definir su doctrina, lo que dice acerca de la doctrina de la Trinidad. Y ahí se van a dar cuenta, con razón, los otros terminan diciendo que tratar de explicarla, entenderla, al final usted terminará perdiendo su mente. Miren lo que dice: la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una, su gloria igual, su majestad coeterna. El Hijo es del Padre solo, no hecho santo, dice, no hecho ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no hecho, ni creado, ni engendrado, sino procedente. Y en esta Trinidad, ninguno es antes o después, ninguno es mayor o menor, sino que todos, tres personas, son coeternas entre sí y coiguales. Pero en cambio Jesús dijo: el Padre mayor es que yo. Hay mucho que decir de cada una de estas cosas. La unicidad de Dios tiene una forma de explicar eso de una manera muy sencilla y bíblica. Y con razón, ellos terminan diciendo todo este enredijo. Y miren lo que dice el credo: el que quiera salvarse debe creer así de la Trinidad. Pero entre otras cosas no bautizan, la Iglesia Católica bautiza niños, invocándoles el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, los bebés, algo que es totalmente extrabíblico y antibíblico. Y por otro lado hay otros que dicen: no, nosotros los bautizamos adultos, pero no lo hacen en el único nombre que es sobre todo nombre, en el cual hay salvación y perdón de pecados. Pero también dicen este credo atanasiano: es necesario para la salvación eterna que se crea fielmente la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, pues la fe recta es que creamos y confesemos que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es Dios y hombre, Dios de la sustancia del Padre, engendrado antes de los siglos, y hombre de la sustancia de su madre, nacido en el mundo, perfecto Dios y perfecto hombre. El credo atanasiano que les acabo de leer, por supuesto, no fue escrito por Atanasio de Alejandría, sino que fue atribuido a él por su defensa de la doctrina trinitaria
y data probablemente del siglo IV o V. Una cosa interesante detrás de todo esto es que la filosofía de la definición de la Trinidad, algunos y muchos de ellos terminan reconociendo, es solo resultado de una evolución teológica, dicen, de una revelación que se fue dando. ¿Y cuándo se terminó de dar? Muchísimo después de que los apóstoles hayan vivido. ¿Y cuándo fue que se condensó esto? Después del cuarto, quinto siglo. ¿Y cuándo? Quinto, incluso sexto siglo. ¿Cuándo es que esto se dio en su totalidad? Mucho después de que Jesús, de que los apóstoles, de que los hombres de Dios hayan estado aquí en esta tierra. Ahora, el punto es que este credo que acabo de leer es reconocido por muchas iglesias, entre ellas la católica, la anglicana, la luterana, las iglesias evangélicas trinitarias, entre otros. Una nota importante es esta: cuando uno lee todo lo anterior sobre conceptos que procuran definir y proclamar la Trinidad, la pregunta que surge es: ¿de dónde sacan todo esto? Esa es la primera pregunta, obvia. Hombre, y suena muy elegante, muy elocuente, muy casi una poesía, pero ¿de dónde sacan ellos todo esto? La respuesta es: de la imaginación, de la tradición apóstata, de la doctrina católica, de la filosofía humana, de la mente de hombres. Pero lo que es cierto es que esto nunca jamás sale de la Biblia. De la Biblia, en cambio, mientras que ellos dicen eso, la Escritura no dice que Dios es uno en esencia y en tres personas, como enseña la Trinidad, sino que Él es uno en todo sentido, uno solo, sin división, sin partes, sin personas separadas, uno, absolutamente uno. Uno es uno. Esta doctrina es tan extraña que confunde el significado absoluto de uno, no en unidad como lo presentan, sino en el sentido real, numérico y en esencia de Dios. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman esta unicidad absoluta. Algunos teólogos le llaman a esto el monoteísmo absoluto de la Biblia, que afirma y enseña acerca de un solo y único Dios. Ello explica por qué en ninguna parte de la Biblia, ni en hebreo, ni en griego, ni en arameo, en ninguna parte de la Biblia aparece la palabra trinitas, ni Trinidad, por ningún lado. ¿Cuál es la conclusión lógica? A ver, para que usted lo razone más. Ello explica el por qué no hay ni uno solo bautizado en el libro de los Hechos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque en Hechos 2, en Hechos 8, en Hechos 10, en Hechos 19 y por todo el Nuevo Testamento siempre se habla del bautismo en un solo nombre. En Cristo, en Jesucristo, en Jesús, en el único nombre en el cual hay salvación. Ahora, no existe ni se menciona una pluralidad de personas divididas en la Biblia. La unicidad enseña que Dios es uno en identidad, uno en esencia, uno en manifestación y uno en nombre. Digan conmigo, uno en identidad. Digan, uno en esencia, uno en manifestación. Digan, uno en nombre. Ese es el Dios del cual nos habla la Biblia. Uno que es único en todos los sentidos. Y por esa razón, en esta última sesión me propuse traerles de una manera práctica, después de haber leído lo que dijo el Papa Juan Pablo II, lo que dijo Credo Atanasiano, lo que dijeron aquellos teólogos, tratando de definir la Trinidad. Vamos a ver algunos principios clave para entender la doctrina de la unicidad. Principios claves para entender, o principios clave para entender la doctrina de la unicidad. Los he tomado en el seminario 1, muy interesante, sobre unicidad, que fue elaborado por el decano y apologista unicitario Jorge Medina. Él presenta 4 principios de la unicidad de Dios para comprender esta bella doctrina, que son muy sencillos y por supuesto los he ampliado, pero quiero comentárselos de una manera básica. Número 1. El primero, los que alcanzan a leer allí conmigo. Primer principio para entender y enseñar la doctrina de la unicidad de una manera muy práctica, muy sencilla. Número 1, existe un solo Dios y ese Dios
es uno. Vamos, díganlo conmigo. Existe un solo Dios y ese Dios es uno. Oiga, no son uno, no son varios, es uno. Pero no solamente dice que existe un solo Dios, sino que ese solo Dios es uno. Porque el trinitario promedio dice, yo también creo que existe un solo Dios, pero ese Dios es trino. O ese Dios es tres personas. Pero la doctrina de la unicidad nos enseña, basado en la Biblia, que existe un solo Dios y ese Dios es uno. Segundo, Dios, ¿quién? ¿Cuál Dios? Ese solo Dios que es uno, es el Padre, y ese Dios que es el Padre es Espíritu. ¿De dónde sacó eso? ¿Del credo atanasiano? ¿De lo que dijo Papa yo no sé qué? No, de la palabra de Dios. Número siguiente. Cristo, el Hijo, es decir, el manifestado en carne, nació de María y era carne. Ahora, esto es clave. Ese solo Dios que es uno, es el Padre, y en su esencia o en su naturaleza es Espíritu, pero Él se manifestó en el Hijo como carne. Dios se manifestó en carne. Número 4. Dios, el Espíritu, ese uno que es el Padre, el Espíritu, fue manifestado en carne en Cristo. Ahora, estas 4 cosas son claves y las vamos a desarrollar aquí. Presento y desarrollo de una manera práctica, de razonamiento lógico, doctrinal y ante todo bíblico, conforme a la perspectiva apostólica del nombre, para comprender la unicidad de Dios, estos 4 principios. Número 1, existe un solo eso. Tómenle allí foto ahí a la pantalla, los que están haciéndolo, eso les va a ayudar. Igual lo voy a enviar también después. Ahora, existe un solo Dios. Y ese Dios es uno. Diga, uno. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Alabado sea el nombre del Señor. Amados, esto es tan claro. Diga, es claro, sumamente claro, demasiado claro. Dígalo conmigo, es claro, sumamente claro, demasiado claro. Alabado sea el nombre del Señor. Pero a pesar de que es tan claro, sumamente claro, demasiadamente claro, absolutamente claro, me he dado cuenta de que algunos procuran forzar, retorcer las escrituras para tratar de encontrar donde no aparece por ningún lado una Trinidad, una cantidad de versículos que absolutamente nada tiene que ver con esto. Por ejemplo, quiero invitarlos a leer un pasaje, haciendo un paréntesis aquí rápido para llegar allá. Encontramos un pasaje donde la Biblia dice algo bien poderoso, y se lo voy a mostrar, que está en el Antiguo Testamento, para que lo podamos leer. Y esto para mí, lo que les voy a leer ahorita, es decir, lo que les voy a leer es algo maravilloso, pero la interpretación que le dio una persona trinitaria para poder forzar este texto me ha parecido de lo más descabellado que he escuchado en la vida. Vamos a ver, Números 6, 24 al 26. Incluso el 27, pero miren lo descabellado. Números 6, 24 en adelante, dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y en singular dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y no dice: y nosotros los bendeciremos. ¿Qué dice? Y yo los bendeciré. Pero un teólogo, entre comillas, de renombre, dijo el otro día, tratando de defender esto, a pesar de que la Biblia es muy clara en afirmar que existe un solo Dios y ese Dios es uno, usó este versículo o estos versículos para demostrar la Trinidad. Cuando voy a ver cómo lo explica, él dice: mire, ahí está Jehová en el versículo 24, ese es el Padre. Jehová en el versículo 25, ahí está el Hijo. Y Jehová en el versículo 26, ahí está el Espíritu Santo. Yo creo que es que ni siquiera son argumentos que por lo menos lo pongan a pensar. O sea, son absolutamente descabellados. Pues que porque dice 3 veces Jehová, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amados, en primer lugar, la Biblia no dice nada, y la Biblia advierte a no pensar más de lo que está escrito, a no añadir a lo que está allí.
La Biblia es clara, tan clara que en Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Tanto es clara esta doctrina que en Marcos 12:29 y Santiago 2:19 dice: uno es Dios. Digan, uno es Dios. Uno es Dios. Tan uno que quiero invitarles a leer Apocalipsis 4:2. Miren lo que dice Apocalipsis 4:2. Esto me encanta. Apocalipsis 4:2 dice: y al instante o al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono. ¿Cuántos tronos? Establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. No eran dos, no es como dicen algunos que está parado al lado. No, dice en el trono uno sentado, y ese uno sentado es el único que tiene poder y potestad para estar allí sentado en ese único trono celestial, y es Cristo el Señor. Este versículo es clave para la doctrina de la unicidad, ya que afirma que en el cielo hay un solo trono y uno solo sentado en él. No se menciona una pluralidad de personas divinas, ni tres tronos, ni tres seres sentados, ni tres compartiendo una sillita allí. No, uno solo. Ese uno sentado en el trono es Jesucristo, quien es la manifestación visible del único Dios verdadero. En otras palabras, la unicidad de Dios enseña que Dios es uno en esencia y que Jesús es ese único Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Por tanto, el que está sentado en el trono es el mismo Dios que se manifestó como el Hijo para redimir al hombre. Este versículo reafirma que la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, Colosenses 2:9, y que no hay una distinción de personas en la deidad, sino un solo Dios que se ha revelado de diversas maneras, y en estos últimos tiempos en su Hijo. Hebreos 1:1-3. Con razón el pastor Domingo Zúñiga siempre suele decir frases muy poderosas, y una que me impactó fue esta: hasta la palabra trono va en contra de trino. En el trono está uno sentado, y doy gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Número 2. Dios el Padre es espíritu. Según Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús mismo enseña que Dios, en su esencia, en su naturaleza, es espíritu. Oiga esto, no es cuerpo, no es persona física. El término Padre aquí se refiere a Dios como creador y como el que engendró al Hijo. Pero Padre no es una persona en Dios, sino una función o manifestación de ese único Dios que es espíritu. Conclusión lógica de esto es que Dios como espíritu es invisible, incorpóreo, eterno, omnipresente. Este mismo espíritu es el que más adelante se manifestó en carne como Jesús. Tercero, Cristo, el Hijo, nació de María y era carne. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su Hijo primogénito. Entre otras cosas, María no solo tuvo un hijo, él fue su primogénito. No fue el unigénito de María, fue el primogénito de María. Juan 1:14, y el verbo fue hecho carne. ¿Fue qué? Hecho carne y habitó entre nosotros. Y el texto 1 dice que ese verbo era Dios. Así que Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Cuál Dios? El único Dios. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí es cuando comienza el ministerio de él como hijo. En otras palabras, el Hijo, y esto es clave de entender, no existía eternamente como una persona separada en la deidad. Algunos hablan de el Hijo eterno, cosa que no aparece en la Biblia por ningún lado. Otros hablan de Dios el Hijo, frase que tampoco aparece por ningún lado en la Biblia. El Hijo no existía eternamente como una persona separada en la deidad.
sino que comenzó cuando vino el cumplimiento del tiempo. Cuando Dios se manifestó en carne en Nazaret de Galilea, donde ocurrió la concepción y el engendramiento milagroso. Lucas 1, 26 al 35 relatan esto. Y posteriormente nació en Belén de Judea. El Hijo es la manifestación visible del Dios invisible, nacido de mujer, sujeto al tiempo. Por eso Él fue un bebito, fue un niño, fue un adolescente, fue un joven. Por eso Él crecía. Por eso Él pasó por el proceso del tiempo. Él estuvo en el vientre de mamá, Él nació, Él pasó lo que, en otras palabras, la encarnación es tan preciosa porque es la gracia de Dios manifestada al hombre que hizo que Dios participara de lo mismo. Dice que Dios participó de carne y sangre. Así por cuanto los hijos, dice Hebreo, participaron de carne y sangre, Él, Dios, también participó de lo mismo para redimir a través de esa obra en carne a los que estaban sujetos al imperio y al poder de la muerte, del diablo, del mundo. Amados hermanos, el Hijo es la manifestación del Dios invisible, nacido de mujer, sujeto al tiempo, se sujetó al crecimiento, al aprendizaje humano, al dolor, a la misma muerte. No hay mayor amor que este, que Dios se haya hecho hombre para recibir lo que como Dios no podía recibir. Él no podía ser azotado como Dios, Él no podía morir como Padre, Él no podía pasar por la tumba como Dios, pero se hizo hombre, se encarnó, no mandó a otro. Dios mismo vendría y nos salvaría. Dios mismo hizo esa obra gloriosa y redentora. ¿Alguien puede aplaudirlo en esta hora? ¿Cuál es la conclusión lógica de esto? Que el Hijo es la humanidad de Dios, no otra persona en la deidad. La carne no puede ser eterna. La Biblia nunca dice que el Hijo fue eterno. Dice que el Verbo era eterno y que el Hijo fue engendrado. Número 4, que dice allí, Dios, el Espíritu, fue manifestado en carne en Cristo. 1 Timoteo 3:16, ya se lo sabe de memoria, dígalo conmigo. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Segundo a los Corintios 5:19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por eso Jesús no dijo, nadie va al Padre a través de mí. Él dijo, nadie viene al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. En otras palabras, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Juan 1:14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. Dios no envió a otro, sino que Él mismo vino. Se hizo visible, se hizo palpable y humano en Jesús el Mesías. Jesús no era simplemente un buen hombre o un buen profeta, sino el Dios eterno manifestado en carne humana. Lo que se manifestó no fue una persona divina diferente, sino el único Dios, el Espíritu eterno en un cuerpo humano. En otras palabras, Dios no tiene tres personas, tiene una esencia y se manifestó como Padre porque es creador, como Hijo porque es redentor y como Espíritu Santo porque es consolador, pero es el mismo y único Dios. Por eso dai gloria a Dios, el único y soberano Dios. Ahora, dicho todo esto, a pesar de que lo hemos simplificado y todo lo demás, el unicitarismo no dice que entender la unicidad es imposible, que tratar de entenderlo te volará la mente, te hará perder la cabeza. En cambio, el trinitarismo dice lo que le leí hace un momento, le cité directamente de ellos, que en tratar de entender la Trinidad es para que puedes perder hasta la cabeza con eso. Pero lo que sí decimos es que la unicidad de Dios no se recibe por explicación humana, solo por revelación divina. En otras palabras, yo te puedo aquí hacer dibujitos, letritas, pero tú necesitas también decirle a Dios, Señor, yo necesito que me reveles tu nombre.
¿Cuál es el resumen de todo esto? Sencillo, Dios es uno, ese es el principio. Fundamento está en Deuteronomio 6:4, en Isaías 45:5. En otras palabras, no hay división en Dios. Segundo, Dios es espíritu. Esto es Juan 4:24. ¿Cuál es la explicación? Dios es invisible, eterno, sin forma física. 3. Cristo nació en carne. Lucas 2:7, Gálatas 4:4. En otras palabras, el Hijo comenzó en el tiempo como carne. Por eso la Biblia dice, yo te he engendrado hoy. Ellos hablan del engendramiento eterno, pero resulta que Él como Hijo tuvo un comienzo. Ahora bien, número 4, Dios fue manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16, Dios mismo vino como Cristo. Cerrando con algunos aspectos claves este día. Deuteronomio 4:39, si se le olvidan todas las citas, no lo puede olvidar. Vaya a Deuteronomio 4:39. Y vaya que en esta serie sí que dimos citas, ¿no? Algunos hasta 2 por libro del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero miren lo que dice Deuteronomio 4:39. Y lo van a leer todos en alta y fuerte voz conmigo. Aprende pues hoy y reflexiona. Después de toda esta serie, los que no la hayan podido ver, está en YouTube, está en Facebook, la pueden ir, la pueden analizar. Mire, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es, no Jehová son, sino que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Alabo a Dios este día por esta palabra. No hay otro. Que lo dijo el Papa, que lo dijo el teólogo, que dijo que hay 3, que son más. No importa quién lo diga, Dios dijo, no hay otro. Y eso es lo que realmente cuenta. Pero en Judas, casi terminando el penúltimo libro de la Biblia, Judas 1:25, se nos dice algo muy revelador de ese Dios, de ese único Dios. ¿Quién es ese Dios? Judas 1:25 dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. ¿Quién vino a salvarnos? Jesucristo. ¿Quién es Él? El único. ¿Y qué más? Y sabio. ¿Y qué más? Dios. Jesucristo, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea que es lo que hoy comenzamos a darle aquí en la tierra, pero estaremos toda una eternidad dándole, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea hoy y siempre toda gloria. ¿A quién? A Jesús. Toda majestad. ¿A quién? A Jesús. Todo imperio, toda potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen aleluya? Eso cobra sentido cuando entendemos Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso, amados, aquí hay varios hermanos que venían de ciertas organizaciones donde les bautizaron en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero por la bendita revelación de Dios dijeron, yo necesito la invocación de ese nombre sobre mí. Yo no me avergüenzo de ser bautizado en el único nombre en el que hay salvación. Al contrario, doy gloria a Dios, porque es su nombre, el nombre ante el cual los demonios tiemblan y huyen, el nombre que sana enfermos, que libera a los cautivos, que rompe las cadenas. Ese nombre fue invocado sobre mí. Quiero cerrar con esto. Un teólogo y apologista llamado Julio Clavijo, en uno de sus debates sobre este tópico, comparte un resumen clave, poderoso y sobre todo bíblico, para el entendimiento de esta doctrina de la unicidad, que dice lo siguiente: la doctrina de la unicidad se define a través de 2 grandes verdades que se encuentran en las Escrituras. Estas son, primero, que hay un solo Dios, quien es nuestro Padre, porque es nuestro originador y el creador de todo. Obviamente él no está enseñando la doctrina de la paternidad, de la famosa paternidad universal, que es una doctrina no bíblica.
La paternidad universal enseña que supuestamente todo ser humano en la tierra es hijo de Dios, aunque no haya llegado a ser hijo de Dios. Mientras que la Biblia dice que todos son criaturas de Dios, pero para ser hijos de Dios hay que haber nacido de nuevo. Y el nacimiento de nuevo es a través del arrepentimiento, del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo y una vida de llenura del Espíritu Santo y santidad. Pero noten que hay un solo Dios, quien es nuestro Padre en el sentido de creador, porque es nuestro originador y el creador de todo. Segundo, que ese mismo y único Dios vino a salvarnos, manifestado en carne en la condición de un hombre, quien fue presentado como el postrer Adán o el Hijo de Dios, ya que en esa condición de hijo vino a recuperar el estatus de hijo de Dios para los hombres, el cual se había perdido a través del pecado de Adán. Así que, por favor, tomen sus Biblias para concluir con dos citas más, porque existirían muchas, pero estas dos creo que son claves. Segunda a los Corintios 4:4 e Isaías 35:2 al 4. Miren lo que dice la Biblia. Qué preciosa esta palabra. Segunda a los Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo, pero miren allí con D minúscula, el Dios de este siglo, ese es Satanás. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca ¿qué? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Este versículo declara que Cristo es la imagen de Dios, lo cual es una afirmación clave para la doctrina de la unicidad. La palabra imagen allí del griego eikon no se refiere simplemente a una representación física externa, sino a la manifestación visible y exacta de algo invisible. Dios, siendo espíritu, Juan 4:24, e invisible, 1 Timoteo 1:17, se hizo visible en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús no es una segunda persona de la deidad, sino la manifestación visible del único Dios invisible. Este pasaje, junto con otros como Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, y Hebreos 1:3, Él es el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, tiene plena armonía con la enseñanza de que en Jesús habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Colosenses 2:9. Desde la unicidad se afirma que Jesús es Dios manifestado en carne. 1 Timoteo 3:16. Y como tal es la imagen visible del único Dios invisible, y que aunque Dios en su esencia nadie le ha visto jamás en su naturaleza como espíritu, el unigénito Hijo Cristo Jesús le ha dado a conocer. Juan 1:18. Ahora lea por favor Isaías 35:2 al 4. Voy a leer algún fragmento clave allí. Dice la Biblia en Isaías 35:2 al 4. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Pero si Dios es invisible, ¿cómo le verán? Bueno, a través de la única manera como Dios se ha dejado ver, por medio de una manera sublime. Porque es cierto que a Dios se lo ve en su creación, lo invisible de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. Pero aquí está hablando de la revelación de Dios. Verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Sigue diciendo, lean conmigo: fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, y he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo. Mire eso vale la pena que lo lean en alta y fuerte voz conmigo. He aquí que vuestro Dios viene. ¿Quién? Vuestro Dios. ¿Cuál Dios? El que es espíritu. ¿Cuál Dios? El único Dios. ¿Cuál Dios? El que es Padre, el que es espíritu, el único. Dios viene con retribución, con pago. Y miren, a diferencia de lo que algunos creen, no es que Dios mandó al Hijo, es que fue el Hijo el que vino, es que fue la segunda persona. No, el texto dice: Dios mismo vendrá y os
salvará. Díganlo otra vez: Dios mismo vendrá y os salvará. Alguien puede aplaudir a Dios, póngase de pie y déle ese aplauso a Dios. Dios mismo vendrá y os salvará. Jesús es ese Dios que prometió venir y vino por primera vez, pero también prometió venir por segunda vez. No vendrá otro, Él mismo vendrá. Alabado sea el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, qué bueno es sentir y recibir esta revelación. Este pasaje es una profecía poderosa sobre la restauración, la salvación y la revelación de Dios, y tiene un valor profundo en la enseñanza de la doctrina de la unicidad. El versículo 2 dice: ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Aquí se está anticipando que los hombres verán la gloria de Jehová. Dios, siendo espíritu, es invisible, no puede ser visto a menos que se manifieste visiblemente, como lo hizo en Cristo. Esto se cumple cuando Jesucristo, Dios manifestado en carne, hace visible la gloria de Dios. Por eso Juan 1:14 dice: y vimos su gloria. Diga: vimos su gloria. Versículos 3 y 4 dice: fortaleced las manos cansadas, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene. Aquí hay un mensaje de aliento, de esperanza, dirigido al pueblo oprimido. Pero la razón del consuelo es esta: vuestro Dios viene. Dios mismo vendrá. No mandará un delegado, no mandará, como dice alguna secta por allí, un ángel. No, Dios mismo vendrá y os salvará. No se trata de un mensajero, ni de un Dios el Hijo separado del Padre. La profecía dice claramente: Dios mismo vendrá y os salvará. En otras palabras, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, se cumplen las palabras de que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso, cuando Él declara: yo y el Padre uno somos, y en las ocasiones donde Él revela esas cosas tan poderosas, muchos de ellos dicen que quisieron apedrearlo porque, siendo hombre, te haces Dios. No, Él no solo se hacía de Dios, Él es Dios. Jesucristo es el cumplimiento de esta profecía. Él es Dios mismo que vino a salvarnos. Mateo 1, 21 al 23 dice que Él mismo vendría y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y el pueblo de Israel solo tiene un Dios, no tiene varios. Él es la imagen del Dios invisible. No hay distinción de personas divinas en esta profecía. No dice que el Padre enviaría al Hijo como otra persona. Dice que Dios mismo, es decir, el único Dios, vendrá y traerá salvación. La gloria de Jehová, el único Dios, fue vista en Jesús, que es ese único Dios manifestado en carne. Por eso Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Por eso la Biblia dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Cuál es la conclusión? Isaías 35, 2 al 4 profetiza claramente que el único Dios verdadero vendría y vino. Y vendría a traer salvación. Pero también Él prometió venir por segunda vez y vendrá. Traerá retribución, restauración, salvación futura, y que su gloria sería visible. La doctrina de la unicidad enseña que esto se cumple en Jesús. Gloria a Dios, quien no es una segunda persona en la deidad, sino Dios mismo manifestado para salvarnos, manifestado en carne para redimirnos. Quiero que levante sus manos y ore conmigo para que reciba esta revelación si aún no la ha recibido, y para que se reafirme si ya la tiene. Jesucristo es la revelación del único Dios y Salvador, quien es digno de gloria, majestad, imperio y potencia, hoy y siempre. Jesucristo es el único Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Hoy levanto mis manos, Señor, y declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, primeramente gratitud por esta bendita revelación, pero también, Señor, honro tu nombre y te doy gracias, porque, Señor, hay muchos hombres y mujeres, gente sencilla, que también ha entendido esta revelación, gente humilde. No son muy letrados, ni muy doctos, ni preparados, pero es que esta revelación fue diseñada para que el hombre la entienda, no para esconderla ni enloquecerlo tratando de entenderla, sino para que el hombre pueda recibirla. Por eso, Señor, te doy gracias.
por darnos esta bendita revelación de tu nombre. Gracias por revelarnos que tú eres el mismo que descendió, el mismo que subió, el mismo que se manifestó en carne, el mismo que vendrá, el mismo que estás aquí en este día. Y por eso cuando invoco tu nombre, Jesús, yo estoy invocando el nombre del soberano, yo estoy invocando el nombre del eterno, yo estoy invocando el nombre del resucitado. Cuando digo Jesús, Él es el Cordero, pero cuando digo Jesús, también es el león. Cuando digo Jesús, estoy diciendo Padre eterno, pero cuando digo Jesús, estoy diciendo Hijo de Dios. Él es el mismo de ayer, Él es el mismo de hoy, Él es el mismo por los siglos de los siglos. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio, Él es el fin, Él es el que es y que era, el que ha de venir, el todopoderoso. ¿Sabe qué pasa? Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y en esta mañana, en esta hora, Él está aquí a través del poder de su Espíritu Santo. Habrá alguien que puede adorarlo por un momento, habrá alguien que puede aplaudirlo, habrá alguien que está sintiendo la presencia de ese Dios. Adóralo, que Él vive, adóralo, que Él es real, adóralo, que Él se deja sentir donde hayan 2 o 3 congregados en su nombre, unidos con Él. Allí está Él en medio del poder de su Espíritu Santo. Aquí y canta rabasita la bajay. Alguien puede aplaudir con fuerza al Rey de Reyes. Alguien puede dar gloria a Dios. Oh, Samacanda.